Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batalá, y les doy la bienvenida a un nuevo segmento de su canal, Irawo Arawa Ocha. El día de hoy estaremos tratando el tema de la Santa Muerte, el culto y devoción a este tipo de deidad dentro de lo que es nuestra práctica en la religión yoruba. Empezamos. Este es un culto que se ha propagado con mucha fuerza, más que nada en México, de donde tiene su origen, y se ha implantado en la religión yoruba, principalmente en la regla de 8, ya que existen muchos creyentes de la llamada Santa Muerte dentro de nuestra religión, babalaos, babalorizas y yalorizas, que dicen también tener este culto. Entonces, aquí la pregunta ¿es correcto tener este culto dentro de nuestra religión o ser polirreligiosos, plurirreligiosos? Y para mí, no. En cuestión de este culto, no es tanto lo correcto. ¿Por qué? Porque para nosotros la muerte como tal es Iku, y es un concepto muy diferente al que se tiene dentro de este culto mexicano, ¿no? Ahora, la segunda vendría siendo, nosotros seguimos una religión de luz, seguimos una religión que profesa la vida, que la vida es uno de los primordiales conceptos que tenemos en nuestra religión a seguir, ¿vale? No podemos adorar a la muerte y la vida al mismo tiempo. Hay gente que se confunde y dice que Oya pues es la Santa Muerte. No, momento, o sea, la muerte es un paso que damos todos en determinado momento para finalizar nuestra vida y pasar a un nuevo plano, ¿vale? Ahora, no es algo que debamos de estar llamando como religiosos dentro de la 8. Ahora, el siguiente aspecto bien importante, que es cómo podemos ver este tipo de situaciones en las que involucran collares, involucran en altares a la muerte, lo que viene siendo soperas, viene siendo eleguas. Hacen una mezcla muy rara dentro de esto. Entonces, repito, dentro de la 8 profesamos la vida, dentro del culto a la muerte pues profesan la aceptación, resignación, trabajar con ella, pero se ha mezclado muy fuerte con nuestra religión, tanto así que ya hasta le hacen rayamientos con la muerte, hacen prendas de la muerte, que ahí ya estamos tocando otro aspecto, que es el de palomonte, y pues no. Entonces, uno puede tener las religiones y creencias que quiera, de eso no hay problema, la 8 no nos limita, pero siempre y cuando tengamos cada cosa en su lugar, ¿no? No existen los santeros de la Santa Muerte, se hacen llamar hoy en día. Los eleques, no existe uno que sea de Iku. No existe el don de ponerle collares a la muerte. Yo sé que este video lo van a ver muchos religiosos que tienen esto, ¿no? O sea, que tienen doble culto. Y no digo que esté mal, pero únicamente hay que tener bien en claro que la 8 hay que dejarla muy aparte de estas prácticas. Y la gente que también luego le meten miedo con esto, de que la muerte y la religión te van a hacer daño, pues no. O sea, ahí también es hacer como que un hincapié en que nada tiene que ver una cosa con la otra. La 8 no es para hacer daño, no es para impactar, no es para dar como que una cara mala, ¿no? Una cara de brujos. Nuestra religión no tiene nada que ver con la brujería, porque la 8 como tal es una religión, es una cultura, es una filosofía, ¿vale? Ahora, es correcto una persona que se haga llamar Agoni Orumila, que se haga llamar Babaloriza y Aloriza, únicamente tocando grados dentro de lo que es la 8 y Fa, mencionándolos, ¿no? Es correcto que se haga llamar un sacerdote también de la Santa Muerte, es correcto que cultive esto en las generaciones, es correcto que en palo, alguien que se haga llamar gangulero, en lo que es la práctica de palo,
meta este culto a la Santa Muerte? Aquí la respuesta es no, no es correcto. Una persona que va llegando a la religión y obviamente desconoce de todo, se le va tratando este aspecto, ¿no? Se habla con ella y se le dice que es un culto y que es de esta religión. En base a eso, si la persona quiere seguir con su culto, ok, no tiene nada de malo, pero con el paso del tiempo, pues se tiene que ir marcando un margen de distancia demasiado notable entre una práctica y la otra, más no se obliga a que la abandone. Pero una persona que ya se dice ser un sacerdote religioso yoruba, dentro de la Ocha, dentro de Ifá, dentro de Palo, dentro de las vertientes afrocubanas, pues no es correcto que impongan este culto, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Vamos a hacerle Evo a la Santa Muerte, vamos a ponerte el collar de la Santa Muerte, vamos a hacerte un Sarayenye ante la Santa Muerte. O sea, no, son cosas que, repito, se mezclan mucho y están muy erradas. Entonces, esa es la idea de este video, dejar bien en claro para esta gente que se viene empezando, viene iniciando y a lo mejor viene con esta práctica o ha visto gente que está con estas prácticas, pues que vean que no va así la cosa. Que digo, uno puede decir misa, ¿no? O sea, uno puede ser budista, católico, cristiano, del culto de la Santa Muerte, de Ocha, Ifá, puede creer en todo, pero ya a la hora de iniciarnos, ya a la hora de seguir una práctica, un camino religioso, ahí sí ya se marcan muchas diferencias, porque no es lo correcto, no podemos estar profesando vida y a la misma vez profesando pues la muerte, ¿no? Hay un dicho en la religión que es el de Iku lo Diocha, que es la muerte para el salvo. Es un dicho que muchos nombran, poca gente en verdad lo comprende. O sea, no es como tal la muerte para ir al santo, es una profundidad de este dicho. De aquí parte de que al muerto se le comienza a atender antes de cualquier consagración en Osha, cualquier consagración en Oricha. Y aquí nos habla de que la importancia de los ancestros, nos habla de que precisamente el Oricha tuvo que morir, tuvo que ascender a otro plano, porque es lo que vemos en la religión y eso es lo que nos prepara. O sea, la muerte no es el fin de la vida, es únicamente la evolución. Dejamos el estado físico, dejamos la envoltura grosera, diría un verso dentro de lo que es el espiritismo, y ascendemos, nuestra alma trasciende, y eso es lo que vemos aquí día con día. Tan siquiera ahí vamos a hablar tantito de espiritismo, le hacemos devoción a los muertos para que bajen a hablar. Entonces esos familiares, esas amistades no se han ido del todo, siguen aquí, ¿va? Palo pues igual, gran cosa ahí con los enfumbes, con los enquisis igual, ¿no? Nos vemos que no se acaba la vida ahí, que únicamente empieza otro aspecto dentro de todo este universo, hablando en cuestiones espirituales. Entonces esa es la finalidad de este video y de esta breve plática de 10 minutos que estamos teniendo, de dejar en claro que cuando veamos cosas de la Ocha en el culto a la Santa Muerte, o que quieran meter cosas del culto a la Santa Muerte en la Ocha, pues está errado, ¿no? Hablando del punto de vista objetivo dentro de la Ocha, aclaro, porque cómo se lleva el culto a la Santa Muerte sabrán sus devotos. Yo únicamente me estoy refiriendo a lo que han querido meter mismos religiosos o pseudo religiosos, ¿vale? Porque como tal, esto también lo vemos en las botánicas. A una botánica llegamos y vemos a Jesús Malverde, vemos Cristos, vemos eleques, vemos muertes, vemos diablos, vemos todo. Pero es parte de la mercadotecnia, porque una botánica es un negocio, por ende lucrativo, que obtiene ganancias de una venta de artículos religiosos. O sea, ahí no tiene nada de malo. Pero ya cuando lo llevamos a la práctica, ya cambia mucho el asunto, ¿vale? Entonces ese ha sido el videotema del día de hoy. Como siempre, esperando que sea de su agrado, de utilidad y sobre todo de su estudio, ¿vale? Si les ha gustado, compártanlo, suscríbanse al canal Irawo Aragua Ocha en YouTube o a la página Irawo Aragua en Facebook, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, luego Batala, y no me voy sin antes recordarles: vivan el aire, no caminen en un solo. Hasta luego.